La paz de Dios, hermanos. Les invito a que en esta hora podamos analizar el libro de Ezequiel, principalmente el capítulo 10. El propósito de este mensaje es que todos sepamos que una mala decisión puede hacernos perder todo. Hace tiempo conocí a un varón, tenía un buen trabajo, la empresa donde trabajaba le pagaba muy bien, tenía descuentos, muchas prestaciones, el servicio de comedor era totalmente gratuito y excelente. Algunos socios de la empresa lo convencieron que cometiera fraudes, que alterara las cuentas, que sacara material de la empresa sin pagarlo y algunas otras cosas más. Y él accedió. Su supervisor se dio cuenta y le llamó la atención, pero él siguió haciendo lo mismo. No fue una, ni dos, ni tres. Fueron muchas llamadas de atención hasta que fue despedido. De pronto se vio sin empleo, sin dinero, pero no le importó, ya que aún tenía fuerzas y podía trabajar en otro lado. Y efectivamente, entró en otra empresa, pero esa empresa le pagaba menos, no tenía prestaciones, además de no tener la confianza de sus supervisores. Ahí no podía mover un dedo porque lo cuestionaban. Su carácter se fue agriando, se volvió áspero. Nunca tenía dinero, nada le salía como él quería y fue de trabajo en trabajo. Pero siempre fue la misma historia. Quedó con una economía precaria y con una vida frustrada. La decisión que él tomó de cometer esos fraudes lo llevó a perder lo que era una bendición para su vida. En el pasaje de Ezequiel 10, Dios nos habla a través del profeta Ezequiel para poder tener conciencia de lo que podemos perder por nuestros actos. El pueblo de Israel no tomó conciencia de lo que se avecinaba, a pesar de que el profeta Ezequiel les pedía que dejaran de pecar, que dejaran la idolatría, que se apartaran del mal. Ellos no lo escuchaban, y si le escuchaban, pues no le hacían caso. Creían que lo que estaban haciendo no les traería consecuencias, y el profeta usó muchas cosas para poderles explicar y hacerles entender que estaban pecando contra Dios, contra el único Dios verdadero. Dios le permitió al profeta tener la visión de la gloria de Dios para que él pudiera transmitir esta visión a los judíos, a su pueblo, para que ellos tuvieran conocimiento de que Dios es el Todopoderoso, que no hay nada que se escape de su mano. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede y todo lo hace por un propósito. Dios les advirtió muchas veces por medio de sus profetas, pero el pueblo estaba obstinado a no obedecer. Les era más fácil creer a un ídolo que podían ver que al Dios Todopoderoso, que se había manifestado a ellos en el desierto con grandes señales. Dios conocía todas las maldades, todas las abominaciones que el pueblo judío estaba haciendo. Y como Dios justo, Él tenía que impartir justicia a su propio pueblo, a un pueblo rebelde, a las naciones y a sus propios pastores. La visión de las cuatro caras de los querubines nos habla sobre el dominio que Dios tiene de toda su creación. El trono por encima de los querubines nos muestra que Él está sobre toda la creación, sobre todos los seres humanos, que Él es Rey, que Él es Dios Todopoderoso, que Él es soberano de todo y de todos. Los ojos en las ruedas nos hablan que no hay nada que Dios no vea, no hay nada que Dios no sepa, nada se escapa de su soberanía. En hebreo la palabra kabod la utilizan para traducir la palabra gloria, que quiere decir honor, respeto, majestad, y puede traducirse como peso o importancia. La gloria de Dios por su poder tiene suma importancia y es tan poderosa que tiene un peso sobre todo y sobre todos. Por eso no podemos tomar a la ligera lo que Dios nos pide. No podemos dejar de lado al Dios Todopoderoso por algo que no tiene provecho para nosotros. Todo lo que podamos tener en esta tierra, todo lo que podamos hacer en ella, no tendrá relevancia para una vida eterna. Debemos entender que nuestro futuro no está en esta tierra. Esta tierra va a perecer. El pueblo judío no lo entendió. Fue rebelde a Dios, no le quiso escuchar,
no quiso entender a su llamado y eso fue lo que les trajo grandes catástrofes para su pueblo. Dios no es un Dios autoritario. Él te pide que hagas algo que será provechoso para ti. Lo que Dios nos pide siempre va a ser para nuestro bien, aunque al momento no lo veamos. Él conoce lo que necesitaremos en toda nuestra vida, pero regularmente los seres humanos queremos vivir la vida como a nosotros nos parece. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de perdición. El profeta Ezequiel tomó como ejemplo una vara de vid quemada e inútil para hacerles entender que todo lo que ellos estaban haciendo no era para nada provechoso. Así como esas varas que se queman y las toman y se resquebrajan, así era su vida, inútil, sin ningún provecho, en camino hacia la destrucción. También tomó como ejemplo a su propia esposa. Jehová le quitó a su esposa el deleite de sus ojos y le dijo que no llorara su muerte, para hacerles entender la destrucción que venía, el justo juicio que venía para ellos. Les quitó el deleite de sus ojos, y así como no lloró Ezequiel la muerte de su esposa, así ellos no lloraran por la muerte de los suyos. Asimismo, puso otro ejemplo, un león enfurecido por ser capturado. El pueblo de Israel se enfurecía en contra de Dios y en contra del profeta por ser amonestado. Y entre más pasaba el tiempo, más se enfurecían. Dios ya conocía sus corazones, ya sabía que ellos no querían escuchar, no querían obedecer, no querían volverse a su Dios, al Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, al Dios que los mantuvo durante 40 años en el desierto, al Dios que les entregó esa tierra prometida. Se volvieron un pueblo infiel a su Dios. Por eso mismo, Ezequiel les compara con dos rameras, dos hermanas. La primera fue infiel y fornicó, y la segunda fue peor que la primera. Así se encontraba el pueblo de Israel, infiel a su Dios, buscando ídolos a quien adorar, pasando a sus hijos por fuego, entregándolos a ídolos los cuales no tenían ningún provecho. No pueden hacer ningún mal ni tampoco hacer bien. Eso nos muestra la impotencia y la ineficacia de los ídolos. En ello podemos ver el contraste entre los ídolos y nuestro Dios. Dios es omnipotente, es poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Y así, muchas veces nos encontramos nosotros, dándole lugar a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona antes que a nuestro Dios. El pueblo de Israel perdió la comunión con su Dios y tuvo que pagar las consecuencias. Ya al haber sido llevados cautivos, tenía el propósito de que ellos se arrepintieran, que ellos se volvieran a su Dios, pero no fue así. Ellos prefirieron adoptar las costumbres, las creencias y los ídolos de aquel pueblo que los conquistó. Babilonia. Ellos fueron llevados cautivos y en esa cautividad el profeta Ezequiel tiene una serie de visiones sobre la gloria de Dios. Fueron visiones poderosas. En una de ellas, la gloria de Dios abandonó el templo. El templo, como ya sabemos, era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, en el lugar santísimo, donde solo los sacerdotes, cada determinado tiempo, entraban para adorarle. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que el versículo donde se habla que Dios abandonó el templo quiere decir que la injusticia había llenado tanto la ciudad y había llegado al límite, pues además habían sido presuntuosos, creyendo que Dios ya no vigilaba sus acciones. Jehová se aleja de la tierra y no ve nada. Eso era lo que ellos pensaban, pero esto es un insulto a su omnipotencia y por eso no puede reprimir su ira. También se dice que en su trono majestuoso sostenido por los querubines desaparece sin duda para trasladarse a convivir con los exiliados de Babilonia, que iban a construir el núcleo escogido de resurrección nacional.
Ha llegado la hora de la manifestación de la justicia divina, y Jehová se aleja de su pueblo de Jerusalén para que el ejército de Nabucodonosor, instrumento de su ira vengadora, realice el decreto de exterminio sobre Israel, de forma que no sea cohibido por la presencia divina en el templo. Con esto Ezequiel da a entender a sus compatriotas comunicatividad. No deben hacerse ilusiones sobre la suerte de la ciudad santa, ya que esta ciudad, por Dios, a la destrucción, ya que esta ciudad está destinada por Dios a la destrucción. Y por otra parte, el único obstáculo para que los enemigos entraran en Jerusalén era la propia presencia de Dios. Pero la presencia de Dios en su santuario desaparece. Si Dios permite algo, siempre es con un propósito. Y Dios tenía que hacer justicia, porque Él es justo. De hecho, el único justo. El pueblo judío tuvo en poco todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Sabemos que la generación que vio todas las maravillas, prodigios y manifestaciones en el desierto no pudieron entrar a la tierra prometida. Fallecieron antes en el desierto, pero todo eso lo tenían que contar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Por eso es que nosotros podemos saber todo lo que aconteció en el desierto con el pueblo de Israel. El pueblo judío fue rebelde, ha tomado decisiones que lo han llevado a pagar las consecuencias de sus actos. Pero nuestro Dios justo también es un Dios amoroso, compasivo, misericordioso. Así como lo dice su palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y grande es la fidelidad de nuestro Dios. Él ha sido misericordioso con su pueblo. Le ha dado oportunidad tras oportunidad. Así también a todas las naciones les ha dado la oportunidad de buscarle, de seguirle, de creer en él. Pero las naciones no han hecho caso a todas las advertencias que Dios les ha dado. Ellos siguen en su propio deleite y más aún se van corrompiendo día a día. Han establecido leyes que van en contra de las leyes divinas. Han llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por ello, todas las naciones tendrán el justo pago a todas sus transgresiones. Dios no retrae su mano, ni dejará sin justicia al malo. Y aunque las naciones han visto y han sentido el poder de Dios por medio de la creación, con todos los huracanes, terremotos, con todas las plagas que han sobrevenido a la tierra, aún habiendo pasado una pandemia donde murió muchísima gente, aún con todo eso, el ser humano no se ha arrepentido. Después de la pandemia, se crearon aún más leyes que corrompen al ser humano, leyes que van en contra de los niños, de la familia, de la propia integridad de cada ser humano. En algunos países se están aceptando el aborto hasta el 9º mes. Han aceptado los matrimonios homosexuales, mujer con mujer, hombre con hombre. Se han aceptado incluso matrimonios de hombres o mujeres con animales, incluso con carros. Todo esto siendo abominación ante los ojos de nuestro Dios, de nuestro Creador. Pero Dios permitió que el pueblo judío no aceptara la redención por medio de su Hijo Jesucristo, pues así vino para el pueblo gentil la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo gentil es aquel que no era el pueblo de Dios, pero que al recibir a su Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ahora no solamente es pueblo, sino también hijo del Dios Altísimo. Ahora de toda tribu, pueblo y nación, Dios se ha hecho de un pueblo que ha sido injertado en el olivo. Tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de las ramas que fueron desgajadas, dice la palabra de Dios. Y aún los sacerdotes y pastores de Israel han sido negligentes y egoístas, se han corrompido y han tratado de corromper a la iglesia, han tergiversado la palabra de Dios. Nadie os engañe,
en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía es volverse atrás, recaer, darle la espalda a Dios. Y en lugar de cuidar a las ovejas, las dejan a merced de las fieras y de los trasquiladores. Pero Dios promete intervenir, buscar a las ovejas perdidas y establecer un nuevo pastor, su siervo David, para protegerlas, cuidarlas y darles el alimento espiritual que ellas necesitan. Tanto el pueblo de Israel como las naciones y aun los sacerdotes y pastores, todos tienen que tener el justo pago por sus acciones. Nada puede quedar impune, porque hemos sido desleales a nuestro Creador, a aquel que nos da la vida, a aquel que nos permite despertar, caminar, hablar, movernos, nos permite ver, pensar, abrazar. Muchas veces cuando nos va mal, nos quejamos, pero no analizamos nuestra vida. Y tiempo después volvemos a hacer el mal y volvemos a quejarnos, sin entender que son nuestros propios actos los que nos llevan a no tener bendición en esta vida. Como conclusión podemos decir, Dios nos ama y nos habla por medio de su palabra. En ello tenemos la instrucción para poder llevar nuestra vida como Él nos la pide. Ya no tenemos a un profeta como Ezequiel en persona, para que nos llame la atención, para saber qué podemos hacer para no caer en el mal. Pero sí tenemos a pastores, a predicadores y a evangelistas que nos hablan de las palabras de este profeta y de muchos más en este libro que es la palabra de Dios. Pero si nosotros no queremos hacer caso a sus instrucciones, entonces Él, como caballero, se aparta, te deja vivir como tú quieras vivir. Y es ahí donde el enemigo comienza a hacer estragos en tu vida. Tus malas acciones permiten al enemigo llevarte cautivo a una vida de miseria, de intranquilidad, de desolación. No te acostumbres a vivir así. No te acomodes a vivir como el mundo vive, pagando consecuencia tras consecuencia, porque eso no lo ves mal. Todos lo hacen. No les pasa nada. ¿No te das cuenta que van directamente al castigo eterno? Esta vida es efímera. Pronto se acaba. Lo que importa es la vida eterna. ¿Dónde vas a ir a parar? Cuando muera tu carne. Porque la carne aquí se queda, en el polvo. Tu alma es eterna. Es la que siente. Ella es la que va a ir a un lugar el día que tú mueras. Ella estará eternamente, ya sea en el infierno o ya sea en el cielo. Amigo, hermano, compañero, familiar, el tiempo se agota, el juicio sobre las naciones está por llegar, ya no falta mucho. Vuélvete a Dios. Esta puede ser la última llamada de atención para que puedas obtener la vida eterna con Cristo. Y si ya la tenías, pero te apartaste, Dios te está esperando para que vuelvas y vivas con Él. En aquel lugar donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Allá la creación no está corrompida. Los animales pueden estar todos juntos, sin lastimarse, donde las flores no tienen espinas ni venenos, ni hay cansancio, ni nada malo, donde el cuerpo no se deteriora. Vuélvete a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos. Te invito a que le pidas perdón a Dios, que dobles tus rodillas y le pidas que no quite de ti su espíritu, que su gloria no se aparte de ti. Pídele sabiduría para apartarte del mal.